en la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la economía? Porque ese es su bolsillo. Nos acompaña la noche de este sábado la licenciada Mercedes Carrasco, brillante economista, pero también fue asesora de presupuesto del Ministerio de Economía, trabajó para el PNUD, directora de Cuentas Nacionales y Asuntos Económicos del Banco Central. Licenciada Carrasco, bienvenida a su estreno en Encuentro Directo. Sí, muchísimas gracias por la invitación en este encuentro directo y cercano. Con la realidad del bolsillo, así es, especialmente. A poner las cuentas claras. Sí. Así que adelante. Pero parece que ya no hay tiempo para impulsar la economía dominicana porque el crecimiento se estima en un 2.5% o menor, pero ya el Fondo Monetario Internacional, en ese sentido, y las propias autoridades estiman un crecimiento de un 4.5%. ¿Nos pudiera dar su valoración al respecto? Sí, justamente me gustaría, Ramón, antes de la valoración del próximo año, un poco cerrar este año. Entonces, este año justamente nos encontramos con una economía que se está desacelerando de manera persistente a lo largo de todo el año. Es una desaceleración atípica porque cuando uno mira las estadísticas, los últimos 20 años, solamente en momentos de crisis hemos experimentado una tasa de crecimiento tan baja como ahora, 2023 y 2025 con este 2.5. Una particularidad de esta desaceleración es que es generalizada. Cuando uno observa los 17 sectores de la economía, nos damos cuenta que 13 de ellos están desacelerados. Pero cuando hablo de desaceleración es que han perdido hasta 4 y 5 puntos porcentuales respecto al ritmo de crecimiento que venían del año anterior. 2 están cayendo y uno de ellos es muy preocupante, que es el sector construcción, que es el sector de mayor ponderación en la economía y viene también con 3 trimestres consecutivos en negativo. Un sector con alto eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante, te arrastra un grupo importante de sectores y él en sí mismo tiene un peso el mayor. Entonces nos encontramos con solamente el sector de la minería es el que tiene una tasa de crecimiento mayor que el año anterior. Entonces eso nos lleva a que el cierre del año será con una tasa de crecimiento que es la séptima revisión que hace el Banco Central de alrededor de 2.5. Sin embargo, todavía yo tengo, podríamos decir, la ligera, podríamos decir... Tal vez una impresión por la realidad. De que todavía vamos a tener que revisar un poco más a la baja. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre del año pasado crecimos en 5.2 y en este mes de octubre la base de comparación va a ser más alta y tenemos el impacto de la tormenta Melissa, que duramos 2 días y medio sin producción en algunos sectores y en algunas regiones, y un impacto directo en el sector agropecuario de 1.300 millones. Entonces, ese mes de octubre le va a dejar muy poco espacio ya a noviembre y diciembre para llegar al 2.5. Entonces, esa es mi valoración. Ahora, respecto a tu pregunta de la estimación que se tomó como en el marco macroeconómico para elaborar el presupuesto del año 2026 y lo que dicen los organismos internacionales, específicamente, como señalaste, el Fondo, la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, del 4.5, yo me remonto a este mismo año porque justamente la proyección inicial fue esa, bastante positiva y optimista. Sin embargo, nos encontramos en un ambiente de incertidumbre donde nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, sigue en desaceleración respecto a su crecimiento potencial, donde nos encontramos en una, podríamos decir, posición pesimista de los agentes económicos, que se manifiesta a través de las encuestas de opinión de los empresarios. En la última encuesta de opinión empresarial del Banco Central, los agentes económicos, o sea, los que generan la riqueza, los propios empresarios, señalan que para el 2026 el crecimiento será menor que lo que proyectan las autoridades. Y si uno lo mira en una curva de tiempo, por primera vez los agentes económicos proyectan una tasa menor y además de eso es la menor de su proyección en los últimos 20 años. Lo preocupante es que usted menciona que este comportamiento de la economía ha sido sostenido y se ha convertido de tendencia casi en patrón en apenas un año, casi un año. Entonces, planteando esta
tendencia con visos de patrón en la economía dominicana hacia la desaceleración sostenida en prácticamente la totalidad de la productividad y lo que resta del año. Ya sabemos que la proyección evidentemente no va a ser tan optimista, pero siendo realista, ¿qué significaría eso de caras al presupuesto del año 2026 en la parte de inversión? Porque sabemos que es una materia pendiente de esta gestión gubernamental y que es lo único que de alguna manera permitiría dinamizar la economía que está completamente ralentizada y con poco augurio ante esa desaceleración que ya es una tendencia. Entonces, ¿cómo se puede compaginar el presupuesto del año 2026 en cuanto a inversión siendo prácticamente inexistente para dinamizar? Sí, muy buena pregunta, Karina. Cuando uno observa el presupuesto del 2026, nos damos cuenta que la proyección para 2026 es de una inversión pública que con respecto al PIB, que generalmente es el parámetro a medir, anda alrededor del 2.4%. Entonces, se coloca la inversión pública en estos últimos 4 o 5 años, en la inversión pública más baja de los últimos 75 años. O sea, si uno busca una serie histórica larga, no encuentra ningún otro gobierno, ninguna otra gestión con una inversión pública tan baja. Y eso ha traído como consecuencia ese comportamiento que tú dices que ya se está haciendo un patrón de un crecimiento que es zigzagueante, que solamente crece un poco por efecto rebote y por esteroides, como yo le he llamado. Los esteroides son las inyecciones que tiene que hacer el Banco Central para dinamizar la economía. O sea, un crecimiento artificial porque en realidad no es desarrollo. Sí, quizás artificial se ve un poco duro, pero sí es un crecimiento que necesita empujarlo. O sea, ya de forma autónoma la economía no está creciendo. Sin esos recursos, tú ves que se está desacelerando y vuelve, se inyecta, se recupera y vuelve y cae. Entonces, eso le ha dado un comportamiento zigzagueante y eso también ha hecho que los agentes económicos ha generado incertidumbre y cuando se entroniza esa incertidumbre es un costo muy alto, porque se frena la inversión, se frena el consumo y es lo que estamos viendo. Y si la inversión pública no entra primero, la inversión privada, entonces se rezaga y es lo que estamos viendo ahora. La inversión privada se ha colocado, como te dije, de forma negativa a lo largo del año, pero así lo hizo en el 2023 y de manera acumulada a los 4 años es apenas un 0.7 ni un 1% llega el comportamiento de la inversión privada. Licenciada Carrasco, sí. Entonces, ¿a qué usted atribuye lo que es la inestabilidad en la tasa de cambio? Sí, realmente en cuanto a la inestabilidad de la tasa de cambio, hay varios factores que se conjugan para ese comportamiento. Uno lo es, cuando uno mira las cifras de las cuentas externas, de las fuentes, podemos decir, de flujos externos tradicionales, la inversión extranjera, las exportaciones, las remesas y el turismo, generalmente valoramos mucho los valores absolutos. Sin embargo, cuando uno mira la información como porcentaje del tamaño de la economía, nos damos cuenta que hay una especie de ilusión. Llegaron muchos recursos, 46,000 millones, pero cuando lo hace con respecto al PIB, ese porcentaje es menor. Entonces también hay que ver la otra cara de la moneda, la salida de divisas. Y ahí cuando vemos una aceleración y un descalce entre la cantidad de recursos que entran y la cantidad de recursos que están saliendo. Y hay una cuenta, Ramón, que esa cuenta no es generalmente vista porque no se figura así en la balanza de pago, sino que hay que inferirla a través de la cuenta de errores y omisiones, o hay que irse allá a las cuentas del punto de vista de las cuentas externas, y es que se ha dado una aceleración de la partida de salida de capitales con depósitos de los dominicanos en el exterior, lo cual es preocupante, y eso tiene que ver con el tema de podríamos decir, la rentabilidad en términos de rendimiento de los recursos con respecto a la tasa de interés nuestra, respecto a la tasa de interés de Estados Unidos y desde el punto de vista de la seguridad y la rentabilidad. Ahora bien,
hay también otra tendencia que ha afectado el fondo de estos manejos. Yo podría particularmente calificarlos como desvíos, ya sea por una mala gestión administrativa propiamente o porque no se han tomado en cuenta todos los elementos que confluyen en la esfera de la economía. Por ejemplo, mientras el presidente Abinader desde su primera gestión ha mantenido cada año, específicamente en el primer trimestre de cada año, emitiendo decretos de austeridad en donde se toca en primer lugar el gasto público más grande que tiene el gobierno, que es la nómina pública. No lo ha dejado de hacer desde el año 2021 a la fecha. Sin embargo, para fines de realidad y aplicación es muy distinto, porque lo que hemos observado es una tendencia constante al aumento de la nómina pública. Económicamente hablando, ¿qué número se le puede poner actualmente al incremento de la nómina pública y su impacto directo con la posibilidad de que no tengamos que recurrir a medidas más extremas, haciendo que se hable de una supuesta reforma fiscal que no es más que voracidad recaudatoria? Así es. ¿Cuánto le podemos poner por número, económicamente hablando, a ese incremento de la nómina pública al día de hoy, que se ha mantenido desde el 2021? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, estamos hablando alrededor de un 4% del PIB y estamos hablando que es la partida más importante en el presupuesto. Estamos hablando de unos 357 mil millones el cierre del año, podría cerrar este año, y estamos hablando de alrededor de 780 mil empleados, ¿verdad? Entonces, es el sector que mayor genera empleo después del comercio y la construcción, o del comercio, y tenemos la partida más importante. Pero hay un tema que tú señalaste, Karina, muy importante, desde el punto de vista de esos decretos que se emiten y que son más bien enunciativos y en la práctica no se cumplen, porque uno ve que la pendiente creciente. Eso genera, desde el punto de vista de la población, una suerte de frustración. Entonces, cuando uno mira que te quieren seguir cobrando más impuestos por la no indexación, sin embargo, la nómina pública sigue creciendo, entonces se genera ese sentimiento respecto a la credibilidad de la autoridad pública. Y quiero aprovechar esa pregunta tuya de los decretos, porque cuando uno evalúa los decretos de las medidas podríamos decir, de frenar el gasto, de austeridad, como se ha llamado, te voy a dar 3 ejemplos de esas medidas de austeridad. Cuando se fusionó la OISOE con el INVI para generar el nuevo Ministerio de la Vivienda, se esperaba que esa fusión generara ahorros, porque si van a funcionar un solo ministerio. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica el MIBEP, la suma de las dos incrementó el próximo presupuesto del 75%. La fusión fue un desahorro. Entonces, ahora en la práctica, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, que se esperaba también generar ahorros, se fusionó. ¿Y qué encontramos? Que alrededor de 735 millones va a ser el presupuesto del 2026 respecto al año 2025. Sin embargo, se le han quitado 3 instrumentos de desarrollo al Ministerio de Economía y se pasaron a la presidencia sin ningún criterio, o sea, porque eran los brazos ejecutores de la planificación del ministerio, que era la Asociación Sin Fines de Lucro, que es el brazo social que va al territorio, se pasó a la presidencia. Se le quitó la cooperación internacional que acompaña el financiamiento externo para, podríamos decir, esos organismos que nos donan, acompañar en el territorio los ingresos propios y los ingresos de financiamiento ya con recursos que se tienen que pagar. Y se le quitó también el ordenamiento territorial. Entonces, esa fusión que siempre levanté la voz de que no, se estaba subsumiendo la planificación al corto plazo, a la búsqueda de recursos, que es lo que hace Hacienda, a llevar la contabilidad y la presupuesto y la deuda pública. Entonces, la mirada de largo plazo, la estrategia, quedó como letra muerta. Bien, licenciada Carrasco, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.
De regreso a Encuentro Directo, junto a nuestra invitada, la economista licenciada Mercedes Carrasco. Con ella estábamos abordando una serie de temáticas que tienen que ver con la macroeconomía, pero también con la economía de bolsillo de todo el pueblo dominicano. Y una serie de transgresiones, podría yo sugerir, a lo que son las dinámicas y los mecanismos del modelo económico que actualmente tiene la República Dominicana, aunque con miras a una revisión urgente. Pero usted mencionaba en el bloque anterior con respecto a la parte enunciativa de los decretos, pero en el fondo, cuando hablábamos de las fusiones, en realidad lo que estábamos haciendo era abultar, a veces triplicando lo mismo que se supone era el objetivo a eliminar. Partiendo de esa realidad que está a ojos vista y también la podemos confrontar con la información oficial del Estado Dominicano, entonces yo quisiera saber en qué posición deja a la clase trabajadora dominicana la realidad no aplicada desde el año 2017 de la indexación salarial, porque hemos escuchado casi con tanta frecuencia como los decretos de austeridad, los aumentos salariales. Sí. Cada cierto tiempo el presidente Abinader se refiere a unos aumentos básicos de los salarios mínimos en distintos sectores. Sin embargo, en la calle no se ve y no se siente porque la inflación, antes de que siquiera eso pueda ser una realidad, lo desaparece. ¿Qué significa que no se indexen los salarios? ¿Y qué significa, por el otro lado, la respuesta que ha tenido el gobierno a la negativa de aplicar lo que la ley ya establece? ¿Por qué se afianza disponer de un dinero que, en primer lugar, no le corresponde? Excelente pregunta y además sobre la coyuntura específica y desde el punto de vista de la justicia social. Primeramente, los sucesivos aumentos salariales que dice el ministro de Trabajo son 44 en total, cuando se ven los 14 salarios, las 3 veces que se han aumentado. Sin embargo, en la práctica, cuando uno mira la canasta del primer quintil, la más baja, y la compara con ese salario mínimo, los 14 salarios, los no sectorizados y sectorizados, solamente hay un solo salario donde los empleados cierran casi podemos decir, con una brecha muy, muy mínima, 0.8. Los demás salarios tienen brechas que van desde un 18 hasta un 40 y tanto %. Es decir, cuando hay brecha significa que no les alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar, las más bajas, no les alcanza. Esa es la respuesta, que no lleguemos a fin de mes. Exacto. No, es que no te alcanza para cubrir el costo de la canasta y tú no llegas a fin de mes. Entonces, es por eso que tú miras la otra cara, que es el endeudamiento creciente con la pendiente con tarjeta de crédito, que eso es otra realidad. Entonces, visto esto, me voy a tu pregunta específica de la no indexación salarial. La no indexación salarial, como lo dije en un programa anterior, yo he venido haciendo abogacía, ya que los trabajadores no tienen quien los defienda, porque los sindicalistas están pensionados por el propio gobierno, lamentablemente es una masa amorfa. Pues y parte. Sí, así es. Y entonces, como es un bastión, ¿verdad?, de asalariado, y no hay nadie que se coloque como non entre los pares, que lo defienda, el Estado lo ha hecho de manera consecutiva y ha visto que si nadie lo defiende, pues toman ese recurso que no le corresponden. Jurídicamente es una violación, porque está establecido en el Código Tributario, y el Código Tributario tiene una jerarquía superior que una ley de presupuesto de un solo año. Con un solo artículo se va de encuentro a lo que está establecido en un Código Tributario, con el artículo 45. Y eso está afectando, como decía Ramón, el bolsillo de 700,000 dominicanos. O sea, estamos afectando a una gran masa de la población trabajadora, y que son la base de la pirámide, los más vulnerables, los que estamos afectando. Entonces hay 300,000 que no deberían estar pagando si se indexara del 2017 a la fecha, y hay 400,000 que la escala es más grave porque no hay indexación en la base. Entonces, eso significa ya en términos numéricos, macro, que alrededor de 18,000 millones de pesos se queda el Estado Dominicano que le corresponden a los trabajadores.
18,000 que él se los saca de su bolsillo literalmente, de manera ilegal. Y esos son los 18,000 pesos millones. que el señor, 18,000 millones de pesos que el señor Magín Díaz esta semana había estado refiriendo que quedaría el Estado sin recibir, pero en primer lugar no tenía por qué recibirlos. Claro. Entonces eso también tiene una correlación con las noticias que esta semana recibimos de que el 70.1% de los trabajadores dominicanos enfrenta ingresos suficientes para cubrir los servicios básicos. Claro, entonces cuando tú ves que cuando se realizan esos aumentos salariales, lo que le está empujando a que paguen más impuestos y el Estado se queda con él. Al final dice que de cada aumento salarial que hace el Estado a las diferentes ramas de actividad económica, 70 lo captura el Estado y apenas queda el trabajador con un 30, cuando venimos de una brecha de entre el costo y el salario que se ha ido ampliando. Si bien los aumentos salariales en algunas ramas de actividad económica han podido reducir, pero jamás cubren el total de la canasta. Entonces, para mí es una injusticia social, y planteando soluciones, porque no solamente decir el problema, nos encontramos que una posible solución, y que vamos en la misma categoría, ¿y por qué no frenamos la nómina pública y le damos esos recursos, esa nómina supernumeraria, que estamos entre el ranking de los países que tiene mayor participación dentro del empleo del sector público? Nosotros, República Dominicana, frenamos esa nómina y le pasamos los 18,000 millones, y le dejamos ahora a como está la nómina, y se la pasamos y cumplimos con la ley. Pero también cumplimos con lo que decía el presidente Abinader en los decretos de austeridad reiterados, porque al final el foco de los decretos de austeridad era precisamente reducir la nómina pública. Incluso se decía en el plan de gobierno que se podía reducir la nómina pública en un punto del PIB. Y ahora mismo estamos en 4.5% del PIB. O sea que si nos movemos con un punto a lo que se había dicho anteriormente, o nos colocamos en el año 2019, 2020, ahí tenemos los recursos, no solamente para cubrir con los trabajadores, tenemos recursos, como yo señalé, de una reforma fiscal sin hacer reforma, simplemente colocar la nómina al año 2019. Ahí tienen en pantalla el anuncio de la presidencia del gobierno de la República, año 2021, y con este basta porque es simplemente repetitivo todos los años, sin aplicación. Y cuando se auscultan los números, pues yo doy seguimiento, cada gasto, frenar la compra de jipetas, se siguen comprando jipetas, frenar los viajes al exterior, se siguen los viajes al exterior, o sea, los números desmienten esos decretos. Licenciada Carrasco, ¿cómo va en sentido general lo que es la ejecución presupuestaria, el reformulado, en el caso del gasto de inversión? Sí, realmente el gasto de inversión pública, como sabemos, está rezagado. Se reactivó con una política anticíclica, ¿verdad?, tratando de recuperar el crecimiento económico, y se incrementó unos 30 y tantos mil millones, ¿verdad? Pero cuando uno mira la ejecución a noviembre, la primera semana de noviembre, se ha ejecutado un 70% del gasto que se reformuló. Significa que falta un 30%, pero ya no queda nada más noviembre y diciembre, que es el 15% si tú sumas los días con respecto a los 365 días. Entonces tenemos 15% de tiempo, pero nos falta el 30% del gasto. O sea que hay que duplicar el ritmo de crecimiento del gasto público para poder llegar. Y que, por favor, no se mande un fideicomiso, porque eso es un tema contable, eso no va a impactar la economía. Y tampoco en los vicios que se generan, que son muchas veces manipulaciones de la información, en donde se habla de un supuesto superávit, que no es más que tomar esos préstamos, no ejecutarlos, o sea, que ya los debemos y estamos pagándoles, aunque no hayan entrado en su ejecución. Totalmente. Y es una especie de maniobra para colocarlos en una categoría de superávit que no les corresponde, lo cual me lleva a otra pregunta sumamente importante. Sí. A propósito de que esta semana la nación completa vivió un apagón. Sí. Un apagón que duró más de medio día, literalmente. Esto acarreó una serie de pérdidas que aún se están contabilizando. La realidad es que esto vuelve a poner sobre el tablero el eterno hoyo negro del sector eléctrico. Sí. ¿Cuánto se está destinando actualmente para mantener esta hidra de Lerna, que por más que se pretenda cortar una cabeza, salen dos por cada una que se va cortando de supuesta austeridad y manejo eficiente?
Entonces quisiéramos saber cuánto se destina, porque ya usted habló de más de un 4% con respecto al Producto Interno Bruto de nómina pública, y cuánto se le destina a un sector que no tiene responsables ante esta ineficiencia y negligencia que debe ser penada por la ley. Totalmente de acuerdo. Ese hoyo negro que tú señalas se lleva, esa centrífuga, esa caldera, se va a llevar este año. Está proyectado $1.700 millones, y eso es gasto corriente. Ahí no hay ninguna inversión de capital. Y por eso es que llegamos al punto del blackout de ayer, de antes de ayer. Porque realmente se van 1.700, y para que tengamos en términos de magnitudes, en el 2019 se transferían 400 millones y 500 millones. Se multiplicó casi por 4. O sea, 3 puntos y pico se multiplicó en 4 años. Pero lo peor fue que realmente las pérdidas en transmisión y distribución pasaron de un 30% a un 42%, 12 puntos porcentuales. O sea, el país retrocedió al año 2012 en cuanto a las pérdidas. Lo que se había alcanzado en la mejoría de la disminución de las pérdidas, y lo que nos comprometimos en el pacto eléctrico, señores, nos comprometimos a disminuir un punto porcentual. Y hemos multiplicado por -1 el pacto eléctrico. Vamos a aumentar las pérdidas un punto porcentual por año. Eso es lo que en la práctica lo que ha ocurrido. En la práctica nos fuimos del pacto al pato, que es la factura así es. en Castilla, ¿no? Pero quisiéramos saber, ante todo, entonces lo que usted está planteando es una realidad de que a mayor cantidad de ingresos que recibe el sector eléctrico, mayor es la subsidio, más se pierde. Una paradoja, como yo la paradoja del sector eléctrico. O sea, que estamos alimentando literalmente un saco roto. Totalmente, contrario a lo esperado. Entonces, ese saco roto me está llevando a que mi déficit presupuestario sea explicado un 40% por esa transferencia. El 40% de mi déficit es explicado por la transferencia a las EDES, que a su vez me empuja a endeudarme. Un endeudamiento público que ya va alrededor de unos $73.000 millones, la deuda total, donde los intereses de la deuda, señores, para este año 2026 van a ser 323.000 millones. Representa la partida más importante, y respecto a los ingresos, un 25% de los ingresos se van a ir solamente en el renglón de los intereses que no entran a la corriente de la economía, se van para los bonistas, los tenedores de bonos, donde ya nos colocamos en un club que no quisiéramos estar, o no deberíamos estar, en los 10 países del mundo donde los intereses sobre los ingresos tienen el mayor porcentaje, 25%, lo cual representa una vulnerabilidad. No hay sostenibilidad. Exactamente, porque los tenedores de bonos realmente miran dónde está la viabilidad de que le paguen sus intereses, y si ya yo tengo que apropiar más de un cuarto para pagar los intereses de ese país, entonces déjame ver otros destinos para yo colocar mis recursos. Entonces, los indicadores de sostenibilidad están apuntando a que realmente la deuda pública está entrando en un territorio, podemos decir, terreno movedizo. Bien, licenciada Carrasco, ha sido un gran honor haberla tenido aquí con nosotros, y esperamos tenerla muy pronto. Tenemos que hacer una segunda parte pronto. Sí, claro, a la orden nos quedamos como así que queremos. Sí, ciertamente, porque todavía falta también revisar la parte de los subsidios en gasto social, cuáles han sido los manejos, por dónde se desvían estos fondos que no llegan necesariamente a quienes deberían recibirlos y por qué. Pero eso para una próxima entrega comprometida. Claro, comprometida. Muy bien. Sí, gracias a la licenciada Mercedes Carrasco por acompañarnos en este encuentro directo con la realidad del bolsillo dominicano.